Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debate de hoy, martes 25 de marzo de 2025. Como todos los martes, en este programa saludamos a jóvenes políticos, jóvenes comprometidos, como me gusta decir a mí, para abordar los mismos asuntos que tratamos con sus políticos mayores. Porque queremos además conocer cuál es la visión desde la juventud de esos temas que son tan trascendentes. José Mateo, que es presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Aragón. Buenas tardes. David Piquer de Aragón Teruel Existe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Óscar Jimeno de Vox, buenas tardes. Buenas tardes. Y si hay un tema de rabiosa actualidad, como diría el clásico periodístico, es ese decreto del gobierno de Sánchez para el reparto de menores migrantes, un reparto, un acuerdo de nuevo con los independentistas catalanes, eso es, que de momento, vamos a empezar precisamente por José, lo que ha supuesto es, valga las comillas, la rebelión de las comunidades del Partido Popular, que también en Aragón, afirmando que cumplirán la ley, que no serán insumisos, pero anunciando ya un recurso de inconstitucionalidad y que intentarán frenar con medidas cautelares las decisiones administrativas que conlleve ese decreto, que además, según el gobierno de Aragón, por eso lo ve la inconstitucionalidad, estaría atentando contra la ley de extranjería, contra una ley orgánica. Quiero conocer, evidentemente, vuestra opinión acerca de este tema tan controvertido, uno más que llega, en este caso, desde, no voy a decir el Congreso de los Diputados, desde Moncloa. A mí la reforma me parece una auténtica vergüenza. Es una vergüenza porque en los temas de fondo que son importantes a la hora de analizar este tema no entra en el gran problema que tenemos de la llegada masiva de inmigración ilegal a nuestras costas y no habla tampoco ni resuelve la situación de colapso en la que se encuentran los distintos sistemas de acogida que hay en las comunidades autónomas. Es una vergüenza por las formas, porque aquí lo que se ha hecho, como nos tiene acostumbrado este gobierno, con nocturnidad y alevosía, colar un pacto que ha llevado a cabo con Junts, poniendo a los menores que se encuentran en una situación tan vulnerable como es esta en el centro de la diana, explotando su situación y haciéndolo quebrando los principios de solidaridad y de igualdad que deberían de regir, como marcan nuestras políticas, cualquier asunto migratorio. Y es una vergüenza porque además estamos convencidos de que es ilegal. La Constitución establece claramente cómo se tiene que reformar una ley orgánica, como sería en este caso la de extranjería, y todo ello pasa por la aprobación de las Cortes Generales, no haciendo un real decreto como ha hecho en esta ocasión el gobierno. David. Sí, yo, un poco en el matiz también que decía José ahora, ¿no? Me parece muy grave que estas cuestiones no se hagan como están previstas en la Constitución. Como has dicho, es una ley orgánica y merece los respetos parlamentarios. Por aquí parece que quien está en el gobierno, sea el gobierno central o el gobierno de Aragón, se saltan un poquito los procedimientos parlamentarios para su buen gusto, como también nos ha acostumbrado algo el gobierno de Aragón en las Cortes aquí autonómicas. Pero a mí me preocupa mucho de este debate que parece ser que volvemos a hablar de personas migrantes como cifras, como números, como mercancía prácticamente, cuando son seres humanos en situaciones tremendamente dramáticas, que debemos tener un poquito más de empatía cuando hablamos de ellos. Dicho esto, no quita para que el gobierno central haya que tener, pues, claramente bastante poca vergüenza para mercadear con ellos como moneda de cambio política. Y fundamentalmente porque Junts, que es un partido de derecha catalana que se está yendo a la extrema derecha por la presión de Alianza Catalana en Cataluña, no quiere acoger migrantes. Y es la misma preocupación que yo tengo con el Partido Popular, que en la Comunidad Valenciana pacta con Vox no acoger menores inmigrantes. Y a mí esto es lo que más me preocupa, porque al final lo que estamos hablando es que por interés partidista, por políticas de extrema derecha que rozan el racismo, por no decirlo directamente, estamos mercadeando con personas. Y esto es muy grave. Y yo creo que en eso tenemos que centrarnos, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué pasa? Pues nos saltamos las leyes y mercadeamos con ellos y hacemos política de frentismo con las personas. Óscar. Bueno, yo quiero decir que cuando parece ser que aquí el gobierno, cuando Vox dice que no quiere inmigrantes, somos unos racistas y xenófobos, pero cuando lo hace un partido que le conviene, son súper progresistas, súper woke, lo cual me crea un choque mental que digo, a ver, este gobierno hacia dónde va a tirar, porque cada día parece ser un día está a la izquierda, otro parece ser que si se tiene que aliar con la derecha, se alía con la derecha, pero bueno, no, un día más en el Congreso, no me sorprende. Bueno, aquí, viendo un poco los comentarios del compañero, decir que son casi racistas o de extrema derecha es sentido común. Lo vuelvo a repetir, ya tuvimos la charla de la inmigración y lo vuelvo a repetir. Lo que genera parte de este sistema que está colapsado completamente, porque vemos que las comunidades no pueden aceptar más personas en situación irregular, la situación que generan estas personas
Es una situación de inestabilidad, de miedo incluso en las calles, y se está viendo. Solo hay que salir un poco a la calle, tú te vas a la zona del Gancho, por ejemplo, aquí en Zaragoza, y no puedes pasar por ahí. Es que no puedes pasar por ahí. Tú vas solo por las calles del Gancho y no puedes pasar. Y es una cosa que tenemos que aceptar y empezar a tratar. Esto nos deja, bueno, podéis intervenir a los en cualquier momento, porque el debate que también está en las redes y que yo creo que ahora saca Óscar es si se puede vincular o se debe vincular inmigración y menores migrantes con delincuencia. Que es un debate que yo quiero que también salga aquí, pero bueno, podéis replicar, por supuesto, en lo que queráis a lo que se ha dicho. Sí, yo sí que querría decir, cuando se habla o se critica de que se habla mucho de cifras, cuando nos referimos al tema de los inmigrantes, en este caso de los menores, es que es imposible abordar este debate sin hablar de cuáles son los recursos con los que cuenta, en este caso, la Comunidad Autónoma de Aragón para poder gestionar la situación. Ya en julio, cuando explotó la crisis de cómo estaban los centros de internamiento en Canarias, ya se denunció por parte de las administraciones aragonesas una saturación del 130% de nuestros servicios. Y ahora esa situación se ha agravado y nos encontramos en una situación del 190%. ¿Por qué es importante? Es importante porque para poder prestar de verdad los cuidados básicos que necesitan estas personas hay que financiarlo de alguna manera. Y la realidad es que el Gobierno de España solo financia el primer año. Nosotros ya reclamábamos hace meses, lo venimos haciendo desde hace tiempo, que el problema de esta situación es que no existe un plan que aborde de manera integral y a nivel estatal el fenómeno de la inmigración. Mientras no lo haya y lo que haga el Gobierno de España es continuamente pasarle la pelota a las comunidades autónomas cuando además no le da los medios necesarios para poder gestionarlo, será imposible poder resolver este asunto. Sí, yo ahí lo comparto contigo, que el problema es de financiación y que si el Gobierno de España de verdad quiere hacer frente a esta cuestión, hay que poner los recursos encima de la mesa y esto es así. Encima es una competencia que está transferida a las comunidades autónomas, con lo cual quien tiene que hacerse cargo de esto son las comunidades autónomas, ¿no? Y decías tú, es verdad, o sea, tenemos los centros al 190, ¿no? Creo que has dicho, por cierto, me pareció leerlo también esta mañana. Y yo estaba leyendo un poquito la propuesta del Gobierno central y hablan de empezar a derivar cuando en Canarias o en Ceuta, bueno, las comunidades receptoras estén al 300%. Me parece una barbaridad que podamos llegar al 300%, que está más. No, o sea, deberíamos gestionarlos que eso no pase. Esto es invertir en mejorar nuestra capacidad de acogida para no llegar a esos límites. Porque estar a esos límites implica no hacer un buen trabajo de integración con estas personas cuando llegan, no hacer un buen trabajo de enseñarles español, de ayudarles. O sea, todo complica más la situación a medio y largo plazo a posteriori, ¿no? Entonces, un poquito, es totalmente necesaria esa financiación. Luego, respecto a lo que decían desde Vox, ¿no? De vincularlo con la ilegalidad, ¿no? Con la delincuencia. Es que yo no sé a veces en qué realidad vivimos, ¿no? Porque yo quiero poner en valor aquí la labor que hacen los centros sociales de integración, que funcionan muy bien. En Burbáguena, un pequeño pueblo del Jiloca, en Teruel, tenemos un grandísimo ejemplo de un centro donde hubo polémica cuando se implantó, porque es un pueblo de, si me equivoco en las cifras, discúlpenme, de unas 80 personas que acogen 90, o sea, acogen más inmigrantes que habitantes en el pueblo. La gente está encantada. ¿Por qué? Porque esa gente le ha dado vida a ese pueblo y le ha dado trabajo. Y esto está pasando en Aragón, en Teruel. Y no hay problemas de inseguridad. Al contrario, es gente que luego quiere venir a trabajar. Lo que tenemos que hacer es un buen trabajo de integración y para ello necesitamos una correcta financiación. Por eso me preocupa que solo hablemos de reparto y no hablemos de verdad de las necesidades de las personas migrantes que llegan a nuestro país. Bueno, hablando de financiación, lo que hay que recalcar que esto es un negocio. Se está viendo que es un negocio de las ONGs y del Gobierno central para conseguir voto y seguir en el poder un día más. Cada mena nos cuesta a los españoles 4.045 euros, mientras un enfermo de Lela solamente se le destinan 700 euros mensuales. Pero bueno, hablando de delincuencia, usted dice que dan vida, pero en verdad la quitan. Y aquí tengo apuntadas unos cuantos titulares que he cogido así, los 10 primeros que he visto, te los voy a leer. 27 de abril 2019, un mena agrede a 2 mujeres en Zaragoza. 7 de mayo 2024, agresión a una menor por parte de un mena en Pamplona. 20 de agosto de 2024, varios menas agreden a un menor en Villalbilla. Ese mismo día, otro mena agrede sexualmente a una educadora en Barcelona. 26 de septiembre de 2024, 2 menas agreden a una menor delante de un supervisor de origen también árabe en Zaragoza. 13 de marzo de 2025, un mena agrede a 2 ancianos para robarles. 24 de marzo de 2025, otro mena agrede a una educadora en el Segre de Lérida. ¿Usted de verdad cree que el pueblo es tan tonto o ignorante para ver y no darse cuenta de que es un problema? Que no te estamos diciendo que todos vayan a ser malos ni malas personas, jamás diremos eso. Pero lo que se está viendo es que donde hay, crece la delincuencia. Y eso es un dato que está ahí, que es que te lo da el CIS, te lo da
las estadísticas y están ahí. No se puede decir nada contra los relatos ni contra los datos. Yo también podría sacar titulares de periódicos que sean de mi cuerda para lo que me interese y podría sacar titulares de personas de extrema derecha que realizan agresiones. Aquí he sacado de todos. Bueno, pues no dime cuáles y ya está. Porque no creo que un medio serio titule con Mena porque es una forma un poco despectiva de llamar no a es estas una personas. forma despectiva. Menor extranjero no acompañado. No sé qué tiene despectivo. ¿Cómo lo usan ustedes? No, menor extranjero no acompañado. El próximo día me traeré yo un listado de titulares con agresiones de militantes de Vox y hablaremos. Tráigaselos, yo se los debatiré. Bien. Bueno, ha quedado claro lo que piensa Óscar, lo que piensa David sobre este controvertido asunto, que yo para cerrarlo quiero preguntaros, porque al final, evidentemente, no sé si estaréis de acuerdo o no conmigo, que podéis por supuesto no estarlo, esto es otro acuerdo PSOE-Junts. Y claro, Junts se caracteriza en los independentistas porque hay unos migrantes, vamos a decirlo claramente y sin tapujos, que les gustan y otros no. Y claro, esto también es muy grave. Es decir, no les gustan aquellos migrantes que vienen de Sudamérica. Porque estos, pues es más difícil meterles el catalán entre ceja y ceja y prefieren otro tipo de migración. Sí, no, o sea, Cataluña el problema con el que creo que se encuentra ahora es que gestiona las rentas de una política que inició Pujol, que estaba muy marcada por el tema de la lengua y que con los años se ha dado cuenta de que cuando no haces precisamente esos trabajos de integración es muy difícil después poder hacer que esas personas se desarrollen con normalidad. Pero eso lo tenemos que pagar todos los españoles. Para el Partido Socialista parece que sí. Y el PSOE en Aragón, en este caso, lo que tendría que hacer es denunciar que la política inmigratoria en Aragón no la puede decidir Junts. Sí, porque esto va ligado a ese otro acuerdo para el tema de control de fronteras y de la entrada de inmigrantes, ¿no? Sí, no, precisamente en este sentido, y es que es verdad, o sea, no, a mí me parece una total incongruencia que un gobierno que se hace llamar el gobierno más progresista de la historia firme acuerdos abiertamente racistas. Y me preocupa muchísimo que el gobierno de España dependa de un partido xenófobo que quiere seleccionar los inmigrantes en función de lo que le interesa, igual que el gobierno de Aragón depende de un partido xenófobo para aprobar los presupuestos, que ahora parece que están empezando a coquetear con que sí que los van a aprobar, haciendo este tipo de cesiones como se ha hecho en Valencia y parece ser que se va a hacer en Murcia, ¿no? O sea, yo creo que esto es muy grave. Esto es que todos los poderes públicos de este país, los gobiernos, ¿no?, autonómicos y los centrales dependen de acuerdos en inmigración, y no estamos hablando de otros problemas de la ciudadanía como la sanidad, que tenemos en huelga aquí en Aragón ayer, con un seguimiento tremendo en la atención primaria, y mientras tanto nos seguimos enfrascando en ese tipo de debates porque es lo que quieren los grupos minoritarios xenófobos que son los que condicionan los gobiernos. Óscar. Bueno, un ataque más a mi partido no me extraña, tampoco voy a perder tiempo en contestarlo, pero aquí te tachan de xenófobo cuando la mayoría de migrantes vota nuestro partido. Nos ven por la calle y nos dicen, oye, de verdad, por favor salir, porque la ilegalidad de esta gente nos afecta directamente a nosotros, porque están dándoles un pasillo a los inmigrantes ilegales cuando los que lo hacen las cosas bien, que vienen de verdad a aportar y a trabajar, ven cómo están quedando al final de la cola, cuando han hecho todas las cosas bien. Si eso es xenofobia, pues oye, llámame como usted quiera, pero los datos son esos y ya está, no hay nada más que hablar. Vamos a cambiar de asunto, pero a mí yo creo que este tema, ojalá os va a gustar mucho el siguiente asunto, seguro que a la audiencia también. Haciendo un poquito echando la mirada atrás, pero no muchos años atrás, nace Podemos, nace Ciudadanos, o mejor dicho, se traslada al ámbito nacional, y hay voces que anuncian el fin del bipartidismo ya está aquí, ya ha llegado. Al mismo tiempo, porque yo creo que en este debate que es muy interesante se va a meter de rondón, hay quienes piensan, esto de las ideologías ya no es como antes, ¿no? Y ahora nos encontramos, años después, en 2025, igual quiero conocer vuestra opinión, con que el bipartidismo aguanta y de qué forma, aunque haya otros partidos que hayan aparecido también como Vox, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se le ataca ese bipartidismo imperfecto que tuvo España desde el comienzo de la democracia. Las ideologías ahí están. Y los bloques, porque ahora estamos en una política de bloques, ¿eh? Y esto también lo refrenda, por ejemplo, el señor Sánchez, que dijo que habría un muro, pero esto viene de antes también, el pacto del Tinel, bueno, muchas cosas, pero yo creo que lo de los bloques va por los dos lados. ¿Qué pensáis de esto del bipartidismo, de los bloques, de las ideologías que nos dijeron que iban a acabar? La ideología es el esqueleto
de cualquier forma de actuar en política. Al fin y al cabo, cuando uno tiene unos objetivos muy claros que quiere conseguir, uno precisamente, si decide meterse en política, es porque tiene muy claras cuáles son las vías para poder conseguirlos. El tema del bipartidismo, en su momento nos vendieron que era malísimo, que se iba a acabar. El bipartidismo, al fin y al cabo, no deja de ser el resultado de reflejo de lo que votan los españoles. Podríamos tener un sistema bipartidista fundado en un partido como Podemos o en un partido como Ciudadanos. El que tenemos es Partido Popular, Partido Socialista, pero porque los españoles lo deciden libremente. Yo creo que tiene estudiado como estructura, que en realidad no está definida, una serie de ventajas que pueden aportar a la estabilidad. Si nos fijamos, por ejemplo, o nos comparamos con otros países del centro de Europa que están continuamente intentando formar gobiernos o se pueden pegar hasta más de un año sin gobierno. O Italia, que es un ejemplo paradigmático, no solo en Centro Europa. Sí, claro. Y sí, de hecho, la reforma que se ha llevado en Italia es de cara a todos los países últimamente lo que están buscando es sistemas que les doten de mayor estabilidad. Entonces, criticar de por ende un sistema que es el reflejo de lo que quiere la gente sin tener muy clara cuál es la alternativa y en qué nos podría beneficiar, yo la verdad es que no le encuentro mucho sentido. Pero había un mantra, y yo creo que sigue existiendo, de acusar que PP y PSOE son lo mismo. Por eso digo lo de las ideologías, ¿no? Bueno, a ver David, ¿qué piensa? Yo cada vez que escucho aquello del fin de las ideologías me acuerdo de Francis Fukuyama y el fin de la historia, que escribió cuando cayó la Unión Soviética, que el propio Fukuyama a los 5 años dijo, me he equivocado, y es como un poco Nobel, que inventó la dinamita y luego se arrepintió e hizo los premios. Pues Fukuyama siempre está pidiendo perdón por haber escrito el fin de la historia, ¿no? Yo creo que las ideologías evidentemente están vivas, existen, generan un cosmos de visión y de pensamiento que es importante al final. Y yo creo que el problema del bipartidismo en España es que muchas veces ha sido poco operativo. Me explico. Y el problema ¿y cómo han resurgido el bipartidismo, el PP y el PSOE? Porque son los partidos mayoritarios, porque son los que más historia tienen, más arraigo territorial, esto es así. Los Podemos y Ciudadanos no fueron capaces de cambiar ese sistema del todo, aunque ahora estamos más en bloques, ¿no?, que en un sistema bipartidista. En parte porque los fagocitaron y en parte porque implosionaron. Y porque no supieron leer, yo creo, una nueva dinámica parlamentaria, ¿no? O sea, claro ejemplo, Ciudadanos fue incapaz de pactar con Pedro Sánchez cuando tenía la vicepresidencia del gobierno, si la quería. Eso hubiese roto la dinámica de bloques, ¿no? Porque yo creo que el problema que tenemos en este país es que no tenemos una concepción del parlamentarismo y de la pluralidad bien entendida. O sea, entendemos la política como la política de la fuerza, de la mayoría. Y el bipartidismo ha sido un error para este país porque genera que los debates sean A o B y elimina los matices. Y elimina los debates territoriales locales cuando vamos a Madrid. Porque cuando tú vas a Madrid y está PP y PSOE, hablan de sus cosas, se pegan entre ellos y muchas veces la polarización sabemos que es más creada que real, porque interesa para sus vídeos de internet de los zascas, y no hablamos de los problemas del territorio. O sea, en este país el bipartidismo lo único que ha generado a nivel territorial es más despoblación, más desequilibrios y que cada vez más gente viva en menos sitios. Y esto lo ha hecho el bipartidismo porque es quien ha gobernado en este país junto con los independentistas, por ejemplo, ¿no? Ahora te dejo, Óscar, pero por introducir, Podemos está como está, Ciudadanos ya ha desaparecido. Pero es verdad, los datos, Vox aguanta y tiene suelo en este bipartidismo imperfecto. Pero yo he escuchado, Óscar, a gente de Vox también, o en redes sociales muy afín, decir el PSOE y el PP son lo mismo. Y yo lo confirmo. El mantra. Sí. Yo lo confirmo. Por el simple hecho que tú te vas a Europa, que es donde luego afectan las políticas, y votan el 92% de las veces juntos. Si se distanciasen y de verdad se viese que este vota una cosa y este vota otra, pues igual dices, vale, hay un bipartidismo que de verdad es confrontación. Pues que en Europa pactan juntos y aquí hacen como que se pelean, pero luego hablan igual. Lo único que cambia de ellos es el color del logo, y es así. Y se está viendo. El Partido Popular hace 3 semanas decía que la inmigración sí, y luego a los 3 días, antes de hablar aquí de inmigración, el señor Feijóo decía que inmigración no. Es un poco el partido de Schrödinger. Un día está en la oposición, un día está con nosotros. Parece ser cuando el Partido Popular está un poco debilitado, se va acercando a Vox. Cuando coge algo de fuerza, se separa de Vox. ¿Qué pasa? Que Vox ha llegado para acabar con ese bipartidismo, porque ya hemos visto que en las regiones somos el primer partido que ha decidido irse de un gobierno. Y eso pasará a nivel nacional, pasará a nivel regional, y si pasa a ayuntamientos también pasará. Porque no vamos a financiar y seguir dándole cuerda al bipartidismo, que lo único que hace es enfrentar españoles, porque es así. Enfrentas entre azules y rojos, y así seguirá hasta que se acabe con el bipartidismo. Nosotros lo que queremos es un mensaje de unión de todos los españoles. Ya está, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó hace 100 años.
Yo creo que este debate da A mí es que me parece mucho más. un mantra que se repite constantemente y que en el fondo es muy fácil de desmontar. ¿A Vox le daría igual gobernar con el Partido Popular que con Izquierda Unida o con el Partido Socialista? Imagino que no, porque igual no somos precisamente lo mismo. Que le pregunten a los andaluces qué es estar bajo 40 años del gobierno del Partido Socialista, o lo podemos comparar con modelos con Madrid, donde ya llevan más de 25, y creo que las diferencias de modelo a la hora de gestionar entre dos partidos son evidentes. Yo imagino que Vox lo que tiene que reivindicar continuamente es algo que le diferencie del Partido Popular para poder reclamar atención, pero la realidad es que el Partido Popular es un partido que está muy vivo, que tiene mucha fuerza, que lleva 40 años defendiendo una serie de principios y de valores con una implantación territorial que solo el Partido Socialista puede comparar, y no necesita estar continuamente aludiendo a sistemas de partidos ajenos para desarrollar la visión política que tiene. Entender que somos todos iguales, como se nos acusa de manera continua, a mí me parece un fraude. Y luego la verdad es que Vox, con quien después aspira a formar gobiernos, es con el Partido Popular, porque son los españoles los que, para acabar con gobiernos de izquierdas, eligen al Partido Popular. No es que elijan al Partido Popular, ¿No? es que... No, porque cada vez se ve más claro que no quieren al Partido Popular, porque se ve que hacen lo mismo, y es así, hacen lo mismo. Que pactemos con ustedes para acabar con la izquierda, pues vale, bien. El problema es que cuando ustedes abrazan otra vez las ideas de la izquierda, nosotros decimos hasta luego. Y eso hace que Vox coja fuerza y el PP la pierda. Y es así, y eso va a ir así porque, como se están viendo los datos, el PP pierde fuerza, Vox sigue subiendo. Y eso va a seguir así. Bueno, David. Yo quiero hacer una reflexión sobre, ¿no?, este debate de ¿son lo mismo? Yo creo que el problema es que el PP y el PSOE son lo mismo en el sentido de que no, en sus políticas hay matices, y eso es así, porque si no Vox gobernaría con el PSOE, no con el Partido Popular. Pero son lo mismo en el sentido de que lo único que les importa son sus intereses partidistas. O sea, a ellos lo que les interesa es el poder para sí mismos y nada más, y no por el bien de la ciudadanía. Y lo explico con el siguiente ejemplo. Yo lo que estoy escuchando últimamente, por ejemplo, del Partido Socialista aquí en Aragón, con la llegada de Pilar Alegría a la Secretaría General, es un debate de que únicamente queremos recuperar el gobierno de Aragón en 2027. Es lo único que le escucho al Partido Socialista. Recuperar el gobierno de Aragón, volver a gobernar. Y lo único que le escucho al señor Feijóo en Madrid es recuperar el gobierno, volver a gobernar. Lo único que les interesa es gobernar, no para quién gobernar. Eso les da igual. Lo único que les interesa es el poder para sí mismos y para sus intereses, no para la ciudadanía. Óscar. Me gustaría añadir además sí. que el bipartidismo solo sirve para pactar con partidos independentistas. Es así. El partido que más fuerza al independentismo no es el Partido Socialista, es el Partido Popular. Se vio con el Pacto Majestic, que es la primera concesión a la independencia catalana. Entonces, aquí el bipartidismo solo sirve para darle fuerza a los partidos independentistas, además de que la ley electoral que tenemos y la ley de ON favorece al bipartidismo y a los partidos regionales, y no las terceras fuerzas o cuartas fuerzas. Y eso se está viendo. El problema es que ya la gente quiere un cambio. No puede quedarse con 100 años o 40 años. Y el cambio ese, tengan por seguro que va a llegar. José. A mí es que me parece todo propaganda, quiero decir. Es que es por poner un ejemplo, es que estamos votando continuamente y el Partido Popular parece que se tiene que estar disculpando continuamente de ser la opción preferida por los españoles. Aquí en Aragón nosotros conseguimos echar al gobierno de Lambán, porque nosotros fuimos capaces de estructurar una alternativa que fue la preferida por los ciudadanos de Aragón para recuperar un gobierno que no tenemos muy claro a qué se dedica. Yo creo que los aragoneses son un poco más inteligentes y entendieron que lo que necesitábamos era un gobierno que defendiese la libertad de empresa, que atrajese inversiones, que apostase por un modelo económico más atractivo, no como los que proponen precisamente las fuerzas de izquierdas, que defendía que una cuestión que estuvo muy maltratada, por ejemplo, por el anterior gobierno, como fue la libertad de educación, la defensa de la educación concertada. Nosotros es lo primero que hicimos al llegar al gobierno de Aragón, y podríamos ponernos a hablar de 50.000 temas diferentes donde las gestiones del Partido Popular y Partido Socialista son distintas y que, insisto, son los propios españoles y los propios aragoneses, nosotros mismos, cuando vamos a coger una papeleta, los que decidimos quién tiene las mejores ideas para mejorar la sociedad. Pensar lo contrario, a mí la verdad es que me parece arrogante. Yo quiero introducir otro elemento, ya lo había pensado antes, pero es que lo ha nombrado Óscar, que no sé si es un desideratum, que cada vez que hay elecciones, también depende de los resultados, aparece la ley electoral y el sistema DONT, que está claro, que tiene unos beneficiados y unos perjudicados. Está claro que este sistema que nos hemos dado, y por eso quiero ahondar en ello, ha favorecido siempre que partidos
que tienen poquito peso, o sea, tienen mucho peso en una circunscripción, como partidos independentistas, luego saquen, es decir, por cada voto que tienen, sacan muchos más escaños que otros partidos que se presentan en toda España. ¿Es esto justo? ¿Habría que cambiarlo? Porque ya digo, cuando digo desideratum, yo creo que no se va a cambiar. Pero ¿vosotros qué pensáis de esa ley electoral y de ese sistema DONT? Yo es que creo que muchas veces tendemos a echarle la culpa a la ley electoral de lo que no tiene. Al fin y al cabo, la ley electoral es el sistema que nos hemos dado y se explica precisamente por cómo votan los españoles. El sistema DONT no tiene una relación directa con que partidos más territoriales puedan tener más o menos peso. Bueno, eso sería la circunscripción. Es cambiar, por ejemplo, si nos preocupa ese tema, nos podríamos plantear cambiar la circunscripción territorial, la electoral en este caso, que es la provincia. Como pasa en las europeas. Tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes, como se ve en diversos países. Por ejemplo, apostar por un sistema de lista única, pues seguramente lo que haría sería fragmentar todavía más lo que es la representación e impedir que crear una mayoría estable fuese más complicado. El ejemplo, pues por ejemplo, sería Holanda. Irnos a un sistema como podría ser el del Reino Unido, pues favorecería a la persona que ha sido más votada, crearía gobiernos más fuertes y nos encontraríamos, por la otra parte, que la gente se quejaría de poca calidad democrática, de falta de representatividad. Es peligroso jugar con el sistema electoral. Yo creo que el nuestro tiene ahí un punto ponderado entre lo que tiene que hacer un buen sistema electoral, que es asegurar la representatividad y mantener un equilibrio, no solo territorial, sino que beneficie la creación de gobiernos. Creo que es correcto en ese sentido. Y como curiosidad, en España, cada gobierno, prácticamente, el mayor ejemplo es Castilla-La Mancha, en las facultades de Derecho se explica muy a menudo, que ha intentado tocar el sistema electoral para beneficiarse, ha salido perdiendo en las siguientes elecciones. Yo aquí también, como politólogo, voy a hablar un poquito a nivel sí. profesional, que lo ha dicho Óscar, no suele pasar, la gente dice ley DONT y es una fórmula la ley. Sí, es una fórmula, pero bueno. Sí, en la carrera siempre cada vez dice ley DONT, un politólogo llora. Es como un es una fórmula, es un sistema de reparto de si usáramos San Lagué, que es el otro famoso, sería algo mejor para los terceros y cuartos partidos, pero sería... Porque el problema en España, y aquí yo vengo a hablar de mi libro, es que tenemos un sistema planteado que su mayor problema luego acaba siendo el problema territorial que tenemos en España. Porque, bueno, aparte que hay una paradoja en el tema de las reformas electorales, que nadie la quiere reformar porque ha ganado con ella, ¿no? Entonces, ¿para qué la vas a cambiar si te ha funcionado? Pero, me explico con esto. El problema en España es que tenemos muchas circunscripciones, en el caso de las generales. En Aragón, por ejemplo, lo hemos corregido haciendo más diputados en las Cortes de Aragón. Pero en las generales, que tenemos muchísimas provincias con 4 o menos diputados. Esto quiere decir que el que gana se lleva 2, el otro 1 y otro 1, o 2 y 2, o 2 y 1. ¿Y qué me refiero con esto? Que si fuéramos un sistema único, le quitamos la representación directa a las provincias. Que suficiente tenemos ya con que los políticos del bipartidismo nos han preocupado por nosotros como para que nos quiten esa herramienta, ¿no? Porque el Senado no funciona como Cámara Territorial, que es otro debate, ¿no? Porque si quitamos eso, habría que hacer que el Senado funcionase como Cámara Territorial, que no lo hace. Entonces, el problema es que tenemos mal distribuida la población. Entonces tenemos un sistema proporcional en 3 provincias, 4, que son Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla, 5. Tenemos un sistema intermedio en otras como Zaragoza, que son 7, por ejemplo, o Valladolid, que también deben ser 7, León ya no, Asturias. Y luego tenemos un sistema mayoritario en las provincias pequeñas, porque de facto es un sistema mayoritario donde acaban 2 y 1. Es un sistema semi-mayoritario. O 1-1-1. O 1-1-1, pero bueno, que eso ha sido menos habitual, ha pasado, pero ha sido menos habitual. Hasta ahora no había pasado. Entonces, es curioso, pero es verdad que la despoblación explica que tengamos un sistema como el que tenemos. Porque si la población estuviese más distribuida, sería más proporcional. El sistema sería más proporcional. Si todas las provincias repartiesen 7, por ejemplo, sería más proporcional. Pero al final ganan también esos partidos PNV, Bildu, Esquerra, Junts. Hay un matiz interesante, que si tú coges el porcentaje de escaños y el porcentaje de votos que tienen, Esquerra y Junts, cuadra. Nos queda un minuto. Lo que decir, ha dicho que reformarla para un beneficio. Nosotros, si la reformamos, no es para beneficio del partido, es para beneficio de los españoles, para que todos los votos cuenten igual. Porque para nosotros todos los españoles son iguales ante la ley y ante sus propios derechos. Por lo cual, esto no es por beneficio nuestro, esto es beneficio del pueblo. Pues no sé si alguien quiere añadir algo. Ya el minuto prácticamente se ha agotado. Ha sido un debate intenso. Gracias a José Mateo, a David Piquer, a Óscar Jimeno por estar con nosotros. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por estar ahí, por su atención. Hasta un próximo programa.